Bienvenido a su programa Consulta Teológica en esta tarde. Estamos muy felices de poder estar de nuevo con ustedes y traerles el maná fresco de la palabra del Señor que va a bendecir, edificar tu vida, y nos gozamos poder llegar a ustedes en este día para traer lo que yo sé que Dios ha puesto en mi corazón para edificar al pueblo del Señor. ¿Sabe qué vamos a estar hablando hoy? De la iglesia. Ese es el tema que vamos a estar tocando hoy en estos días para promover lo que es en verdad la iglesia. A veces la gente se confunde y cuando hablamos de iglesia piensa en el edificio que está en la esquina, enfrente del parque, allá donde todo el mundo se reúne. Pero en verdad hay muchas otras cosas que connota la Biblia de lo que es la iglesia. Así que la base de nuestro estudio hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Y vamos a estar leyendo un pasaje que es muy conocido, pero a la misma vez controversial en la forma como se ha interpretado a lo largo de los siglos por diferentes grupos de iglesia. Así que vamos a leer esta porción en Mateo 16. Jesús llegó a un lugar muy importante, la región de Cesarea, pero de Filipo, no la Cesarea de la costa, sino Cesarea de Filipo, allá al norte de Judea. Y él hizo dos preguntas muy capciosas. Jesús ya tenía como 2 años de su ministerio y hace unas preguntas muy importantes. La primera pregunta que él hace es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Note, ¿quién dicen los hombres? Queriendo decir aquí los que no me siguen, los que no están conmigo, que es el Hijo del Hombre. Y la palabra Hijo del Hombre significa el título especial que Jesús se daba a sí mismo, el Hijo del Hombre. Así que él hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que no me creen que es el Hijo del Hombre? Bueno, las respuestas en verdad estaban importantes y eran grandes. La primera le dice: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, hombre grande del Señor, que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías, el más grande profeta de aquel tiempo. Tú eres Elías. Y otros dicen o Jeremías o alguno de los profetas. Así que en verdad están poniendo a Jesús en un grupo de muy distinguidos hombres de Dios. Juan el Bautista, que fue contemporáneo con Jesús, nos llevan hasta allá atrás al ministerio de el gran profeta Elías, o después nos dicen o Jeremías o algunos de los otros profetas. Así que los que no seguían a Jesús, reconociendo quién en verdad él era, le daban un buen grupo en el que Jesús pertenecía. Pero Jesús sabía que eso no es lo que él estaba preguntando. Así que él indaga más, se concentra más y hace otra pregunta a sus 12. A los 12 que él había nombrado apóstoles. Y esta es la pregunta tremenda: ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Note algo más personal. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Título completo: Hijo del Hombre. Pero ahora dice: ¿y vosotros? Los que me conocen, con los que yo he estado ya con ustedes más de 2 años. ¿Quién dice que soy yo? Pero ese yo resonó en los cielos. ¿Quién dice que soy yo? Padre Santo. Hermanos míos, me habría gustado haber estado cuando Jesús anduvo en este mundo. Escuchar sus palabras, aleluya, llenas de poder, llenas de autoridad. ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, el apóstol dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. En griego es Cristo, en español decimos ungido, en hebreo decimos el Mesías. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente. No hay duda en la respuesta que Pedro expresa. Noten bien lo que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este momento que Pedro dice Jesús se viene y se pone un poco más personal ahora con Pedro. Y mire la respuesta que ahora Jesús le da a Pedro. Mira bien lo que dice: bienaventurado eres Pedro. La palabra bienaventurado en griego es Macarios. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Pedro llamó a Jesús el Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo dijo: esa es revelación divina. Eso acaba de llegar del cielo a ti, Pedro. Y mira qué glorioso entonces lo que Dios le dice ahora, que Él era el Mesías. Entonces Jesús lo reconoce: Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló ni carne ni sangre. Quiere decir, no una revelación humana, sino mi Padre que está en los cielos. Pero el tema que estamos hablando hoy es de la iglesia. Y aquí, hermanos míos, por primera vez Jesús indica lo que es la iglesia. Y en el siguiente verso, estamos leyendo Mateo 16. Mira lo que dice Jesús en el verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ese era el nombre que Jesús le da. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Gloria al Señor. Por primera vez de los labios santos de Jesús sale esta expresión: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. En futuro, mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Me gusta ese pronombre, mi. Es personal. No es la iglesia de los hombres, no es la denominación de alguien más. Es mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo. Y después nos da una de las promesas más gloriosas que hay en la Biblia, y nos dice: y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no la dominarán, no podrán contra la iglesia. Y en el versículo siguiente le dice acerca de las llaves del cielo. Pero consideremos un poquito entonces acerca de lo que significa la palabra que Jesús habla allí de la iglesia. Porque es muy importante que entendamos lo que significa la palabra iglesia para poder entender el mensaje que vamos a comunicar entonces hoy. Tiene un significado muy importante. La palabra griega es eclesia, y tiene dos partes. Que quiere decir salir de o sacado de, y kaleo, el verbo kaleo quiere decir llamar afuera. Entonces note lo que significa la palabra iglesia: aquellos que son llamados a salir afuera. ¡Qué gran definición de lo que es la iglesia! Entonces, aquellos que pertenecíamos al mundo, pertenecíamos a aquel grupo que está opuesto a Dios, y ahora Dios lo llama de adentro de aquel mundo perdido y le dice: ven a mí, quiero que seas parte mía, quiero que sea mi pueblo, quiero que sea mi iglesia, la que yo he venido a edificar. Entonces la palabra eclesía significa aquellos que Él llama que salgan, o aquellos que Él saca. ¿Sabes qué, hermano mío? Tú has sido llamado para salir afuera de aquel mundo perdido y venir a ser parte de la iglesia. Antes pertenecíamos a otro pueblo, que no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos el pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, estábamos allá perdidos entre un montón de gente extraviado, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Oh, gloria sea al nombre del Señor. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, lo que significa ser la iglesia para beneficio tuyo. En un rato volvemos y explicamos más este tema. Bendiciones.
Bienvenidos de nuevo a Consulta Teológica con Homer Canales. Estamos felices de poder llegar a ustedes y compartir la bendita, santa y eterna palabra de Dios, que es poderosa, que es linda, que es grande, que edifica nuestras vidas, fortalece al pueblo del Señor. Y hoy estamos hablando del tema de la iglesia. Hace un rato mencionamos que la palabra iglesia en griego es eclesía y se compone de dos pequeños vocablos. Que quiere decir salir. Tú has visto quizás en inglés la palabra exit. De ahí viene ek. Y el verbo también kaleo, que quiere decir llamar. Así que juntas las dos palabras significa llamar afuera. Dios llamando a un pueblo que salga de donde hemos estado en cautiverio para venir a ser parte de la iglesia, de su pueblo. Imagínate qué tremenda bendición. Allá nos volvían a la orilla del río Mississippi, traían los esclavos negros y los ponían ahí y venía la gente a comprar esclavos y los llamaban, ven, vas a ser mío, pero para ser esclavo. Pero Cristo ahora te llama no para ser esclavo, te llama de donde eras esclavo, del mercado de esclavos, dice Pablo en Romanos, y nos llama pero para que seamos libres en él. La palabra eclesía en verdad no es que se le inventó Pablo o Pedro, sino que era la palabra que se usaba en la política de aquel entonces. Por ejemplo, cuando el Senado iba a tener una reunión, eso es lo que decía. Los ciudadanos son llamados a la reunión para ir a hablar de política, o los que se reunían para hablar de comercio, o los que se reunían para hablar de la banca. Toda asamblea, que es la palabra que usaban ellos, o iglesia, toda asamblea política, social, económica, era una iglesia. Así que por eso los cristianos no podían decir vamos a la iglesia, sino que identificaban la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y por eso Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Hay muchas iglesias por allá, muchas asambleas, muchas congregaciones, pero yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Lo que Cristo vino a establecer es parte de su reino. La iglesia es parte del reino de Dios, que es eterno, que es poderoso y no pasa. Aleluya. El infierno, las fuerzas satánicas no pueden contra la iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del cuerpo especial que Cristo vino a formar. ¿Sabes qué? Tú y yo, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Me encanta la expresión de Efesios 6. Somos parte de su carne, parte de sus huesos. Somos de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y Él, nuestro Redentor, es la cabeza. Así que hoy vamos a hablar específico quiénes son los que forman parte de la iglesia. Y este estudio está siendo sacado de mi libro Teología Sistemática 4, que habla en la primera parte del manual la doctrina de la eclesiología, y la otra parte segunda habla de la escatología. Esas son palabras que nosotros usamos para describir entonces la doctrina de la iglesia y la doctrina de los días finales. Así que concentrémonos entonces en la eclesiología, lo que es la iglesia. Cuando Cristo vino a este mundo, Él llegaba a una comunidad y Él comenzaba a predicar su evangelio. Multitudes se reunían para escuchar. Los que escuchaban el mensaje de Jesús, judío, y le gustaba lo que Jesús enseñaba, se convertían en seguidores de Jesús. Pero ahora a esos seguidores Jesús les daba el evangelio completo, y esos seguidores se volvían discípulos de Jesús. Vamos a ver, tres grupos: la comunidad donde llegaba, los seguidores de Jesús y los discípulos. Porque los que forman la iglesia son los discípulos, no la comunidad. Porque la Biblia habla de que habían iglesias en Colosas, habían iglesias en Corinto. Pero la ciudad de Corinto no era la iglesia, sino la asamblea de cristianos en esos lugares. Lo mismo cuando Jesús vino acá. Él hablaba de la iglesia que se forma de sus discípulos. Ahora, ¿quién es un discípulo de Cristo? Si leemos en los evangelios, Evangelio de Mateo,
Marcos, Lucas y Juan, especialmente en el Evangelio de Mateo, que fue escrito para formar discípulos allá en Damasco, Siria, por el apóstol Mateo y evangelista. Él usó tres frases para describir quién era un verdadero discípulo. Dice la Biblia: el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que se identifica con Jesús, el que acepta a Jesús, ese es la primera marca de que eres un discípulo de Cristo Jesús. Mi pregunta a ti entonces es: ¿crees tú que Jesús es el Cristo? ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Si crees, tiene la primera marca de lo que es un verdadero discípulo. La segunda marca que dice Jesús que es un verdadero discípulo es aquel que obedece su palabra. El que obedece la palabra del Señor, ese es un verdadero discípulo. Entonces, el que cree, el que obedece. Cuando te hice la pregunta si crees en Cristo, tú dijiste sí. Pero ahora mi segunda pregunta es: ¿obedeces tú lo que Jesús enseña? Si tú me dices sí, tienes dos marcas de que ya eres verdadero discípulo. Pero vamos a la tercera, y la tercera marca es poderosa. La tercera marca es si tú das fruto de verdadero seguidor de Cristo. Aleluya. Jesús dijo que el árbol se conoce por su fruto. Entonces la pregunta es: ¿crees tú en Jesús? Tiene la primera marca. La segunda marca: ¿obedeces tú lo que Jesús enseñó? Pero la tercera marca es si tú das fruto. Si das fruto de seguir a Cristo. ¿Qué es dar fruto que sigas a Cristo? Que a causa que obedeces su palabra, tú vives, aleluya, dando frutos de gracia, dando frutos de obediencia, dando frutos de amor. Así que cuando en los evangelios Jesús definía no la comunidad, no los seguidores de Jesús, sino los que eran sus discípulos, Jesús exigía estas tres marcas. Jesús a un día a la multitud le dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, le dijo, niéguese a sí mismo. Ay, Padre amado. Número 2, tome su cruz. Y número 3, sígame. Entonces Cristo no estaba interesado en multitudes, aunque multitudes lo seguían. Cristo no estaba interesado en seguidores, aunque tenía muchos seguidores. Cristo estaba interesado que esos seguidores se volviesen discípulos. ¿Quién es un discípulo? De nuevo, el que cree. Número 2, el que obedece. Número 3, el que da fruto. Si tú tienes estas tres características, entonces vas a ser considerado un discípulo total de Cristo Jesús. Si te falta una o dos de estas características, yo me pudiese bien preocupado, porque entonces no eres discípulo de Cristo. Aleluya. Yo quiero que tú seas discípulo de Cristo. Por eso apégate a estos estudios y tú vas a crecer en la gracia y tú te vas a volver un verdadero discípulo de Jesús. Vamos a seguir hablando un ratito lo que Pablo y Juan hablaban de ser verdaderos discípulos. Regresamos en un momento. Expresión TV. Bendiciones, hermanos míos. De nuevo nos alegramos de estar con ustedes en Consulta Teológica. Queremos continuar el tema que estamos hablando de la iglesia. En el primer segmento hablamos que Cristo vino a edificar su iglesia, un pueblo nuevo, una nueva asamblea, una nueva congregación. La palabra griega que enfatizamos fue eclesía y la dividimos en dos formas. Que quiere decir salir o llamar, o kaleo, llamar afuera, venir a que llame, pertenezcas a un nuevo pueblo. En el segundo segmento hablamos de que Cristo, cuando Él vino a este mundo, Él vino a formar discípulos. No son aquellos que dicen, sí, yo creo en Cristo y nunca lo sigue. Un discípulo tiene tres características. Número, cree que Jesús es el Cristo, es un creyente, cree que Jesús es el Cristo. Pero número 2, dijimos que obedece
todas las enseñanzas de Jesús. Muy importante esa frase, obedece todas las enseñanzas de Jesús. Aquí en Mateo capítulo 28, Jesucristo dijo, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. No ha dicho sugerido, enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, creer en Cristo. Número 2, obedecer las enseñanzas de Cristo. Y número 3, dar fruto para su obra, que le sirve a Cristo. Entonces, 3 palabras: creer, obedecer y servir. Esas son las 3 características que Jesús habla en los evangelios de lo que es un verdadero discípulo. Te pregunto a ti, ¿eres tú un verdadero discípulo de Cristo? ¿Tienes estas 3 características? ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Obedeces tú todo lo que Jesucristo enseñó? Y número 3, ¿estás sirviendo a Cristo, dando frutos dignos de Él? Gloria al Señor. Si has contestado sí, tiene las 3 marcas. Vamos a ahondar ahora y vamos a hablar qué es lo que Pablo presenta de lo que es la iglesia. Pablo también recibió hermosa revelación de lo que es la iglesia. Así que Pablo también habla de 3 palabras, 3 frases muy importantes de lo que es la iglesia. Y después vamos a hablar de lo que Juan dice en sus epístolas de lo que es un verdadero discípulo de Cristo. Mire las 3 palabras que usaba Pablo para llamar a aquel que Jesús le llamó discípulo: creyente, santo, hermano. Note esas 3 palabras que nosotros las usamos con gran facilidad en nuestro vocablo a diario en el cristianismo. Pablo dice creyente en Cristo o un cristiano. Aleluya. Te llaman a ti cristiano porque eres creyente de Cristo, eres un cristiano. Pablo dice aquel que es discípulo de Cristo, su primera característica en las epístolas paulinas es que es creyente en Cristo Jesús. Gloria al Señor. La segunda característica que Pablo usa es que al discípulo Pablo le llama santo. Palabra poderosa que nosotros anhelamos en estos días. Santo es aquel que se aparta del mundo y se consagra, aleluya, a servir al Señor. Y número 3, Pablo usa una palabra muy linda: hermano. Bendito sea el Señor. Note, estas son las 3 palabras que Pablo nos da en sus epístolas y en las porciones en las cuales él está incluido en el libro de Hechos de los Apóstoles. Veamos entonces qué significan estas 3 palabras que él usa. La primera, creyente o cristiano. En Efesios capítulo 4, verso 13, Pablo habla de lo que es un creyente, un cristiano, aquel que reconoce y confiesa que cree, que ha aceptado, que sigue a Jesús. Número 2, Pablo habla de un santo. En Efesios 1:1, él a los creyentes les llama santo. Gloria sea el Señor. Imagine cuando tú vas por la calle y te dice Santo Juan, Santa María, y te reconocen como santo. Gloria al Señor. Porque ese es un término que debería distinguir al verdadero discípulo de Cristo. Entonces, santos no solo son aquellos de hace siglos de la historia de la iglesia, gloria al Señor por cada uno de ellos, sino ahora los santos también son aquellos que en carne y hueso hoy viven obedientes a la palabra del Señor y te distingue como santo. La otra palabra que utiliza nuestro hermano Pablo es esa, hermano. Pero no un hermano cualquiera, sino un hermano que da fruto, que obedece a la palabra bendita del Señor. Un hermano que vive de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, resumamos lo que Pablo usa. Son los términos paulinos de quienes son un verdadero discípulo de Jesús y que forma parte de la iglesia. 1 es un creyente. Número 2 es un santo. Y número 3 es aquel que da fruto.
Terminemos entonces este segmento hablando de cómo Juan llamaba a los discípulos. También 3 palabras que tú conoces muy bien, pero que ahora queremos unirla a esta discusión. Número 1, llamaba creyentes de Jesús. Número 2, él le llamaba obedientes a la palabra. Y 3, me encanta porque Juan es el que nos dice esto, el que ama a sus hermanos. Oh, gloria al Señor. Veamos entonces qué es lo que Juan dice. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Él nos llama a ser creyentes de Jesús. No solo oidores de lo que Jesús dijo, sino creyentes sinceros, genuinos de Jesús. Número 2, en capítulo 1, verso 7 y también el capítulo 2, verso 6, él nos habla de obedecer la palabra del Señor. Si algo debe distinguir a los cristianos en estos días es que obedecemos la bendita y santa palabra del Señor. Nosotros no somos del montón que seguimos a Dios sin conocerlo. No, nosotros obedecemos la palabra del Señor. Por eso estudiamos, leemos la bendita palabra y nos sumergimos en ella. Aleluya. Y la estudiamos para que este libro sea nuestra guía. Pero no la leemos solo para que se vaya acá a nuestra cabeza, sino para que se guarde en nuestro corazón, porque la amamos, la obedecemos y seguimos su enseñanza al pie de la letra. Obedecemos la bendita palabra del Señor. El pueblo de Dios siempre ha amado la palabra y ha vivido para obedecerla. Número 3, entonces, Juan habla de que amamos a los hermanos. Hay una expresión allí en Primera de Juan que me encanta, el capítulo 2 del verso 9 al verso 10. Amadores de los hermanos. Gloria al Señor. Si algo debe distinguir las congregaciones, las asambleas, aleluya, las iglesias del Señor, es que nos amamos, aleluya, en espíritu y en verdad. Pablo habló acerca de hermanos, pero ahora Juan le agrega eso, que hay que amarnos como hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Amarnos como hermanos. Juan dice que incluso debemos de dar nuestra vida por los hermanos. ¿Estarías tú dispuesto a hacer eso por los hermanos de tu iglesia? ¿Estarías tú dispuesto a dar tu vida por los hermanos de tu congregación? ¿Amas tú tanto así la gracia del Señor que tú estarías dispuesto a dar tu vida por ellos? ¿Sabes qué? Muchos a lo largo de la historia han dado su vida los unos por los otros. ¿Te acuerdas que en el Calvario Cristo dio su vida porque te ama? Porque nos amó, porque se entregó al Padre como sacrificio perfecto para vivir en obediencia a la bendita palabra del Señor. Eso es lo que Cristo quiere que tú hagas, que tú seas amador de tus hermanos. ¿Cuánto tú amas a los hermanos? Dios quiera que estas 3 palabras toquen tu corazón el día de hoy y tú seas creyente en Cristo, obediente a la palabra y que ames a tus hermanos. Si haces tú estas 3 cosas, según Juan en su primera epístola, tú eres un verdadero discípulo de Jesús. Y porque eres verdadero discípulo de Jesús, pertenece a la eclesía, a la iglesia del Señor. Quiera Dios que en este estudio tú descubras cómo tú puedes ser verdadero discípulo de Cristo y crecer en la gracia para que tú, con tu gracia del Señor abundando en tu vida, tú alcances a muchos para el reino del Señor. Dios te bendiga.